Estamos de regreso y vamos a hablar de temas legales, esos temas que a ustedes les interesan, que les hacen doler la cabeza. Tenemos nuestra abogada de cabecera aquí, Claudia Castaño. Para mí siempre un gusto verte, Claudia. Señora Soldevila, buenos días. Tanto tiempo sin saber de usted. Hoy sí, muchísimo. Señores, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, nosotros queremos traerles temas de actualidad, pero sobre todo que sean prácticos. Exactamente. Claudia, es un dolor de cabeza manejar las finanzas. Y las finanzas uno se las imagina como algo económico, pero tienen un componente legal muy importante, sobre todo para las empresas. En República Dominicana estamos acostumbrados a ver en la televisión que un magnate se declaró en bancarrota, que resolvió sus problemas legales de esa manera. ¿Qué pasa cuando en nuestro país una empresa, ya sea una microempresa o una gran institución con unas finanzas complejas, tiene que declararse en quiebra? ¿Qué sucede? Mira, el procedimiento actual estaba establecido originalmente en el Código Civil y en la parte del Código de Comercio también. Sin embargo, es una legislación sumamente antigua. Recuerda que nuestra legislación civil original data de hace 120 años. El proceso actual se conoce, se judicializa una parte, se maneja otra parte también ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo si se trata de empresas formalizadas, evidentemente. Personas físicas o personas morales que se dediquen al comercio de manera formal. Pero ¿qué ha estado sucediendo durante los últimos años? La gente lo sabe. Muchas empresas por problemas financieros o comerciantes han tenido que cerrar sus empresas, pero no siempre con un proceso de quiebra formal. Que dicen que además es un proceso muy largo, sumamente tedioso. Largo, no solamente sumamente largo, sino que no se hace, María Isabel, de manera organizada. Cuando se hace el proceso de quiebra que establece de manera formal la ley, es un proceso tan largo que ya cuando termina los acreedores están cansados y a fin de cuentas no se justifica el tiempo que han esperado para cobrar. Incluso dicen que influye mucho nuestro índice de facilidad para inversiones. No solamente la facilidad para abrir una empresa, sino para cerrarla, que es una opción que hay que tener en cuenta. Precisamente, pero el hecho de que no esté, que no sea, la palabra no es expedita, sino que no sea un orden que cronológico, incluso lógico, y el orden que se establece para las liquidaciones. Recuerda que están los empleados, están los acreedores, está la parte gubernamental con los impuestos, que son sectores hacia donde hay que dividir los fondos de la empresa. Hay un proyecto interesante que esta semana fue aprobado en primera lectura por el Senado sobre quiebra. Se llama Proyecto sobre Reestructuración y Liquidación de Personas y de Comercios. Pero ¿qué pasa? Hay una serie de observaciones que hay que tener en cuenta. ¿Qué dice este proyecto de ley aprobado en primera lectura? Que se haría un procedimiento de reestructuración, no le llaman quiebra de forma inmediata, porque la idea es tratar de salvar la empresa. Actualmente, empresas formalizadas que tienen garantías bancarias, lo que llevan de manera particular esa liquidación son los bancos para garantizar su crédito. Su inversión, además. Claro, pero a fin de cuentas piensan en ellos. El proyecto de ley busca que de primera mano, en 6 meses, se logre reestructurar la empresa, reduciendo los gastos. Y que eso da unas garantías al inversionista de poder sobrevivir en el mercado. Sí, pero también se dividirían esos montos en caso de que se liquide la empresa, primero pagando los impuestos, segundo pagándole a los empleados, que recuerda que en el proceso de sus prestaciones laborales quedarían con las manos en la cabeza. También para cumplir con los compromisos bancarios y al final, si queda algo, repartirlo entre los accionistas. Claudia, vamos a recordarle a nuestros televidentes que pueden llamar y hacer sus preguntas. Seguro muchísima gente que nos está viendo está en un proceso similar y no sabe qué hacer. Nuestros teléfonos en pantalla, ahí los ven, son el 809-683-8785 y 809-683-8786. Yo tengo una empresa o doy servicios de manera personal, tengo compromisos y entiendo que ya no puedo seguir cumpliéndolos. ¿Cuáles son los primeros pasos que yo tendría que dar para declararme en quiebra o acogerme a lo que actualmente existe? Bueno, hay que hacer el procedimiento como lo establece la ley actual. Habría que hacerlo a través de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. La ley habría que esperar. ¿Pero qué yo tengo que hacer? Bueno, primero hay que hacer la declaración con un proceso que establece la ley, María Isabel. Pero vuelvo y te repito, es sumamente largo, a diferencia de lo que establece el nuevo proyecto.
y hacen una reunión con todos los acreedores. En esa reunión se le explica a los acreedores el orden que se va a establecer y lo que hay también para repartir, porque al final eso es que no lo necesariamente importante. Es lo que el acreedor espera. Precisamente, y no siempre el acreedor logra cobrar la totalidad de lo que se le adeuda. Normalmente es una proporción, y vuelvo y te repito, María, cuando lo logre cobrar en el tiempo. Cuando viene a ver ya, no vale nada. Precisamente, mira, ya en el día de ayer, a propósito de la aprobación en primera lectura por parte del Senado, empezaron varios juristas a hacer observaciones importantes sobre el proyecto que se aprobó. Porque el proyecto especifica que los acreedores que cobran son los bancarios, que personas con garantías inscritas, por ejemplo, en un inmueble de esa compañía o de ese comerciante formalizado que se esté sometiendo a ese proceso de reestructuración, no cobrarían. Ellos lo denominan como usureros. La usura está penada en la ley dominicana. Sin embargo, ¿quién determina que es una usura o que es un usurero y quién determina que se trata de un proceso lícito de una persona que hizo una inversión y que le hizo un préstamo a esa compañía y logró inscribirlo a través de una garantía? Hasta de manera personal, eso se usa mucho en las microempresas. Se usa muchísimo, entonces eso hay que tener cuidado porque no se puede establecer que esa ley entonces se hace solamente para beneficiar al sector bancario y no a algún acreedor que de alguna u otra forma, como establece la ley, ha logrado formalizar su acreencia. Esto también entraría en contradicción con lo que establece el derecho civil en relación a las garantías, porque la garantía, nadie te dice que tú tienes que ser únicamente un banco para lograrla. Y también hay que tener muchísimo cuidado con todas estas leyes que en principio son sumamente necesarias, pero nosotros estamos prestos a aprobar un nuevo Código Civil. Y la legislación civil en República Dominicana, María, daría un giro completamente distinto. Habría que volver a estudiar derecho civil aquí para los abogados, pero entonces vamos cambiando el penal. Precisamente vamos cambiando las cosas cuando al final vamos a tener una macro modificación en relación a las leyes civiles en República Dominicana, y a mí me preocupa que leyes como estas tengan no solamente choques, sino que rompan con toda la historia civil en República Dominicana. Claudia, tenemos una llamada, un televidente que quiere hablar contigo. Buenos días, su nombre y su pregunta. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Gómez. ¿Cuál es su pregunta, señor? Mi nombre es Héctor Gómez. Sí, su pregunta, señor Gómez. Yo quería decirle que quien manda es el pueblo dominicano. Sí, aló. Bueno, esa llamada la perdimos. Seguimos con la ley de quiebra. Estamos de acuerdo con que quien manda es el pueblo dominicano. Eso no ha entrado nunca en discusión en este programa. Exactamente. Pues sí, María, retomando lo que estábamos conversando, obviamente hay que tener cuidado a la hora de aprobar esta serie de leyes. Las motivaciones no hay que abundarlas mucho porque evidentemente es necesario. Sí. El proceso actual es absolutamente obsoleto. Sin embargo, una de las motivaciones es que esto fomentaría la inversión extranjera. Definitivamente, si garantizamos un proceso expedito y que tú puedas recuperar, ¿verdad? Como acreedor, pues inmediatamente subimos en puntaje en Doing Business, por ejemplo. Claro, pero también hay que proteger a los locales. Hay cosas que nosotros todavía no la hemos superado, María Isabel. Cuando una empresa entra, tal vez no en un proceso de quiebra formal, sino en una falta de pago, la empresa va para abajo y todo el mundo lo sabe, empleados, propietarios, accionistas. Las gestiones de cobros hacen que los terceros, los acreedores, presionen para lograr cobrar y hacen incluso acciones ilegales para lograr estos cobros. Eso es, y ese es un gran tema. Tenemos otra llamada en línea. Buenos días, su nombre, su pregunta, comentario.